Continuamos con más de TV Noticias y ahora compartimos también este espacio de entrevista. Nos acompaña vía telemática el licenciado Julio Villacreces, analista político y editorialista, a quien saludamos. Estimado licenciado, muy buenas noches. Por favor, nos confirma, ¿recibe bien la señal? Buenas noches, señor Panta. Lo capto muy bien. Licenciado, en estos tiempos convulsos políticamente, ¿no? Venimos ya saliendo de una paralización a nivel nacional, han pasado los meses, pero hay un tema que sigue siendo la prioridad en el país, licenciado. El tema seguridad sigue siendo prioridad para los ecuatorianos y sigue siendo el principal clamor de los habitantes de este país, y no se diga de Manabí. En primer lugar, hay que recalcar que no fue nunca una paralización nacional, sino una paralización parcial de una sola provincia, como la provincia de Imbabura, que fue un tremendo fracaso la convocatoria de parte de la CONAIE y otras organizaciones sociales de la sociedad civil, que debe llamarnos a la reflexión para no volver a devaluar una forma de lucha tan alta como es el paro nacional. Eso debilita a las organizaciones de la sociedad civil. Eso ahora que ha pasado tanto tiempo, de esa declaración de un mes prácticamente, podemos evaluarla y decir que fue un estruendoso fracaso de parte de los que la organizaron y la anunciaron como una medida de hecho a nivel nacional. Sin embargo, esto no quiere decir que estoy dándole un cheque blanco al presidente Lula, que si bien utilizó una buena estrategia enfrentando el problema en territorio, sin embargo, le faltó capacidad de diálogo y concertación. En el Ecuador, lamentablemente, no tenemos esa capacidad de diálogo y concertación con los que piensan diferente a nosotros. Esto es un viejo problema que atenta a la institucionalidad republicana que vive el país. Creo que el problema de la seguridad es convocante para un gran acuerdo nacional, más allá de las legítimas diferencias ideológicas partidarios. Yo creo que a todos los ecuatorianos nos une la necesidad de terminar con la inseguridad. Los ecuatorianos necesitamos paz para poder sobrevivir. Así como nos unimos para luchar contra la pandemia del COVID-19, o nos unimos todos cuando hubo el problema limítrofe con el Perú, hoy día es hora de una amplia unidad nacional para enfrentar la inseguridad, la violencia y la narcopolítica que tanto daño le hace a la institucionalidad republicana. Licenciado, usted mencionaba ejemplos, ¿no? Y lamentablemente la historia así nos lo señala, ¿no? Únicamente las tragedias han llegado a unirnos. Sí, lamentablemente cuando tocamos fondo, piso, ahí como que reaccionamos. Pero hoy sí ha habido a lo largo de la historia grandes acuerdos nacionales. Si usted analiza la historia ecuatoriana, hubo un gran acuerdo nacional para derrotar la dictadura de Arroyo del Río. Ahí la izquierda y la derecha se unieron. Ahora, lo que ya le señalé, yo creo que es hora de una gran unidad nacional. Y si no la podemos hacer la unidad nacional, hagámosla en Manabí. Los índices de violencia en nuestra provincia es alarmante, preocupante. Más bien ya ahora como comunicador le puedo decir que se puede titular el día que no hubo muertos será noticia. Pero que existan muertos en Manta y en Puerto Viejo, que son las ciudades más azotadas por la narcoviolencia, ya es algo cotidiano que no nos llama la atención.
ya no es noticia grandes titulares. Creo que si nos ponemos de acuerdo los manavitas, podemos también enfrentar en nuestra provincia. Fíjese usted qué vergonzoso las declaraciones del presidente de Colombia, cuando nos acusa de que él no es el país de él no es aliado del narcotráfico. Señala que es Manta, y Manta está en Manabí. El presidente Noboa, yo le emplacé que diga también cuando dijo que en Manta no había empresarios, sino narcoempresarios. Si usted revisa las redes sociales, mi pronunciamiento en ese momento, yo le dije que tenía que dar los nombres, quiénes son esos narcoempresarios de Manta, porque de lo contrario él cometería un delito de complicidad. Pero yo creo que la gran mayoría de los empresarios no lo son, de Manabí, y que la gran mayoría de los manavitas no están metidos en los actos de violencia, que es una minoría. Y yo creo en que los manavitas debemos reaccionar frente a esta situación. Que frente a la violencia ya hubo un gran acuerdo una vez en la década del 60. Claro, yo no era un menor, un infante en esa época. Los hechos de violencia protagonizados en Miguelillo y la Febre Cordero. Sí, sí, recuerdo. Muchos abusos. Pero esa medida de saneamiento fue apoyada por toda la sociedad civil de esa época de Manabí. La sociedad civil de Manabí luego siguió organizada y unida para enfrentar la sequía y luchamos por la constitución del Centro de Rehabilitación de Manabí. Lo mismo las obras portuarias en Manta. Comenzó en Manta con las organizaciones sociales y luego Manabí se unió para que tengamos el puerto de Manta. Hoy día Manabí debe unirse para recuperar su seguridad. Manabí debe unirse para recuperar las instituciones hídricas, las instituciones manavitas que nos robaron. Debemos regresar y es una magnífica oportunidad para que sea consagrado a nivel constitucional en el llamado a una nueva constitución, que desmantele el andamiaje jurídico autoritario, pero que también el modelo centralista que ha fracasado. El modelo administrativo centralista nosotros debemos levantarlo con fuerza en los manavitas, que nos permita tener una autonomía regional y administrar nuestras competencias que son factibles. A recuperar, ya le dije, las instituciones hídricas, recuperar el puerto de Manta, para que Manabí tenga su puerto de transferencia que lamentablemente se nos llevaron al Perú, al puerto de Chancay. Ese proyecto debería haber sido desarrollado. El megapuerto de Chancay. Licenciado. Esa oferta fue primero para Manabí, sí. Pero lamentablemente el presidente, el vicepresidente de esa época, el economista, el que está encarcelado ya, Jorge Glass, no dio vía, no le interesó. Licen, incluso... Ahora tenemos que recuperar el aeropuerto intercontinental que está entre Manta y Jaramillo, que debe ser el aeropuerto intercontinental de Manabí. Licenciado, incluso de ese proyecto original, ¿no?, la vía intermodal Manta-Manaos, ya Perú está trabajando también en la versión. Así es. Y con un tren, Sí. Un tren que tome en cuenta a Bolivia. Entonces hemos perdido muchas oportunidades. Dicen, embargo, y un Perú con una inestabilidad política increíble. Paul, pero sin embargo, debemos exigir todavía el puerto en Manta, en Manabí, porque la mejor zona está en Jaramillo y entre Jaramillo y Crucita. ¿Por qué? Porque sí sabe que tiene más calado para barcos profundos que el Perú, esa zona. Y es línea recta hacia el continente asiático. Claro. Se ahorran 10 días. Licenciado, pero este llamado... La producción agropecuaria es más rica, a pesar de ser un país pequeño y más diverso
que la del Perú. No, definitivamente. Licenciado, pero este llamado a la unidad, este llamado también a rescatar estos proyectos, lamentablemente debe aparecer cabezas visibles, voces también, o líderes. Y desde su percepción, ¿hay estos nuevos líderes o hay líderes también que puedan hacer este llamado? Yo creo que debe haberlos. Yo no soy de esa actitud pesimista ni vanguardista de decir que soy el único. Hay muchas personas que lo están haciendo, sino que tienen miedo, porque inmediatamente los persiguen, los criminalizan su lucha social a favor de Manabí, y o los vayan a acusar luego que son opositores al ministro Luco y al presidente Noboa con respecto al puerto. Pero ellos mismos están demostrando lo que significa el presidente Noboa, lo que ha descubierto en los puertos que hay en Guaya y su vinculación a un partido político, a un alcalde de Guayaquil. Los puertos de Guayaquil no son una solución, son apenas unos charquitos. Entonces a ellos no les interesa nunca la Manta Quevedo, por ejemplo, en cuestión de vialidad. A ellos no les interesa nunca el aeropuerto intercontinental que está entre Manta y Jaramillo sea concesionado a nivel internacional. Pero para poder lograrlo es el paquete puerto y aeropuerto. Y en Puerto Viejo simultáneamente desarrollar el Centro Industrial Agropecuario conocido como CIAL, que lo dejó proyectado el alcalde con quien yo he combatido, pero tengo que reconocer, tuvo también sus luces, el ingeniero Agustín Casanova, como es el CIAL. Ese proyecto no es solamente de Puerto Viejo. A Puerto Viejo le interesa que se retome el puerto, y a Manta debe interesarle que exista el CIAL, porque esos buques no pueden ir vacíos. Esos buques tienen que ir con la programación agropecuaria. No, definitivamente son proyectos de Manabí, no son proyectos locales. Son complementarios uno al otro, y lo mismo que el pecuario para la zona norte en Chone, que paradójicamente es la zona ganadera mayor del Ecuador. Sin embargo, no producimos leche, no producimos yogur, no producimos la industria del cuero. Todo se hace fuera de Manabí. Por eso es importante dar el gran salto hacia la agroindustria. Es increíble, licenciado. Recientemente el Ministerio de Agricultura reconoció que la nueva capital maicera del Ecuador es Tosagua. Hay un potencial enorme en Manabí. Así es. Y en el Carmen tenemos las grandes plataneras. En Puerto Viejo, en la parroquia de Río Chico, somos los mayores productores de coco. Hay que retomar el asunto de la tagua. El sector camaronero, licenciado, también, que hoy... Tenemos el mejor cacao, que es el cacao de sombra en Chone. El mejor cacao del Ecuador. Tenemos el mejor, hasta eso nos robaron. Y sume el camarón. De cañar. No, el sombrero de paja, toquilla fino, de tejido fino, solamente existe en Manabí. Porque además allá no se produce toquilla, solamente se produce en Manabí. No, pero no hemos tenido la capacidad del mercadeo a nivel internacional de la imagen. Ahora, muy bien lo está haciendo el prefecto en trabajar mucho por ese valor agregado que es la gastronomía. Tenemos que recuperar nuestro patrimonio cultural, como es el Cerro de Picuazá, que es 3 veces más grande que el Machu Picchu peruano. Si lográramos rescatar ese cerro, hacer las investigaciones mayores, con eso pagaríamos la deuda externa o el turismo cultural a Picuazá con su cerro que tiene el Ecuador. Querido licenciado, siempre es muy grato conversar con usted. Muchas gracias, Paulo. Que tenga una excelente noche. Buenas noches. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, ya retornamos con más de TV Noticias.